Hello, my dear students. Welcome back to this new lesson review. Hola, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta clase de retroalimentación correspondiente a la ficha número 6, asignatura inglés, curso sexto básico, y el objetivo de esta clase era decir y preguntar qué está haciendo la gente en un momento específico. En esta oportunidad, los materiales a utilizar son su libro del estudiante, lápiz y goma. Comenzar primero recordando lo que era nuestro verbo to be, que significaba ser o estar. El verbo to be está compuesto por tres palabritas, que sería am, is o are. Y lo vamos a utilizar dependiendo al sujeto o pronombre que vamos a utilizar, ¿verdad? Como lo es is, he, she, it, are, you, we, they, y por último am, que lo vamos a utilizar solo con I, ¿ya? Luego teníamos lo que es nuestra present continuous, ¿ya? En donde es muy necesario el verbo to be, por eso nosotros lo vimos al principio solito, para luego llevarlo a lo que es el verbo to be, a lo que es el present continuous, ¿ya? Primero tenemos nuestras affirmative sentences, ¿ya? Y la secuencia gramatical sería sujeto, verbo to be, verbo con ing y el complemento. Entonces, acá tenemos nuestros ejemplos. Mary, sujeto, is, verbo to be, eating, el verbo con ing, apples, complement, el complemento. Luego tenemos Tom and Eric, sujeto, are, verbo to be, watching, verbo con ing, y luego a movie, que corresponde al complemento, ¿sí? Luego teníamos nuestras negative sentences, en donde comenzamos también con lo que es el sujeto, de quien se habla, verbo to be, agregamos el not, que es nuestra negación, luego el verbo to be, perdón, el verbo con ing, y por último el complemento. Entonces nuestras oraciones quedarían como Mary is not eating apples. Y luego Tom and Eric are not watching a movie. ¿Sí? Luego teníamos nuestras interrogative sentences. Y para esto, recordar que acá ya hay un cambio en donde el verbo to be pasa a ser el auxiliar y está al comienzo de nuestra pregunta, ya, seguido por el sujeto de quien se habla. Continuamos con el verbo con ing y por último nuestro complemento. Además, recordar que en nuestras oraciones interrogativas solo usamos el signo al final, ¿ya? Muy importante agregarlo. Y acá están nuestras oraciones, siguiendo con los mismos ejemplos, pero ahora los convertimos, ¿cierto?, en pregunta y sería, ¿Is Mary eating apples? ¿Are Tom and Eric watching a movie? ¿Sí? Ahora nos toca revisar las actividades a retroalimentar. Present continuous. Entonces necesito que ahora ustedes open your student book on page 24. Abran su libro del estudiante en la página 24. Yo sé que también les di una actividad de la página 22, pero esa actividad no la vamos a revisar aquí, ya que era de acuerdo al vocabulario y ustedes debían hacer los tics, de acuerdo a su rutina diaria, ¿ya? Entonces, todos tenemos distintas rutinas, pero lo importante es que usted desarrollara y se diera cuenta cuáles eran las actividades, ¿cierto? De acuerdo al vocabulario. Comencemos entonces. Lo primero que vamos a revisar es la actividad del Language Notice Board, ¿ya? Donde ustedes tenían este cuadradito, ¿ya? Y lo primero que debían hacer en el ítem 1 dice, read and listen to these sentences. Bueno, en su ocasión solo podían read, leer, y la letra A dice, I'm helping mom at the moment. Letter B, she's cooking some eggs now.
Letter C. I am cleaning right now. ¿Ya? Esas eran nuestras oraciones. Luego, en el ítem 2 decía, underline the correct idea. Use the verb to be and a verb ending in ing to express. Usa el verbo to be y un verbo terminado en ing para expresar qué. Y aquí era donde ustedes debían subrayar la opción correcta. An action you usually do. Una acción que haces usualmente. O an action that is happening right now. Una acción que está pasando ahora mismo. ¿Qué describe el verbo to be con el verbo ing? El presente continuo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Para cuándo lo usamos? Excellent, very good. Para acciones que están pasando en el momento, que aún no terminan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la opción que ustedes deben subrayar? Correct, an action that is happening right now. El ítem 3 dice, circle the time expression in exercise 1 that express actions in progress, ¿ya? Y si volvemos a nuestras oraciones otra vez, ¿cuál de todas estas oraciones son acciones que están pasando en este momento y que aún no terminan? Excellent, very good. All of them. Todas de ellas nos representan o están describiendo actions in progress, acciones en progreso. Present continuous, ¿ya? Entonces este ítem nos quedaría así. Debíamos encerrar todas las oraciones y además subrayar la opción correcta. ¿Sí? Luego teníamos este ítem, ¿cierto? Donde debían mirar esta foto, ¿cierto? De la fiesta de la Virgen de la Tirana y escribir algunas oraciones, ¿cierto? En su cuaderno describiéndola. Por ejemplo, teníamos one boy is wearing a mask. Hubieron varios errores súper comunes, ya, que tenemos aquí, que yo se los presento, y también les doy la solución a cómo cambiar estas oraciones para que sí suenen como presente continuo, ¿ya? Por ejemplo, teníamos la letra 1, a boy has a monster mask. Es verdad que el niño has una máscara de monstruo, pero no estamos usando el verbo ing. Y tampoco estamos usando el verbo to be. Por lo tanto, esta oración, si la traspasamos a presente continuo, sería como a boy is wearing a mask. ¿Ya? Que de hecho, esa nos queda igual a lo que es el ejemplo, ¿cierto? Y por lo tanto, si usted escribió esa como una alternativa, no estaba contada en sus oraciones, porque no es algo que hizo usted mismo, sino que copió tal cual del libro. ¿Ya? Ojo con eso. Luego, en el número 2 tenemos people have fun. Efectivamente, se ven que todos están disfrutando, pero, de nuevo, no hay presente continuo. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? El verbo to be y el ing, y nos quedaría como people are having fun. Y ahí ya tenemos presente continuo. Luego, en la número 3 tenemos their music. ¿Y cómo cambiamos ahí? ¿Qué nos falta? De nuevo, agregar el verbo to be y algún verbo con la ing. Entonces, modificamos esta oración en they are playing music. Desde que decía hay música, nosotros lo cambiamos a ellos están tocando música. ¿Sí? Luego, la número 4 dice they are disguised. Ellos están disfrazados. Efectivamente, ellos están disfrazados, pero no estamos diciendo ellos están disfrazando o algo que nos lleve mal presente continuo, algo que están haciendo ahora. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Tal ahí como sale en el ejemplo, ¿cierto? They are wearing costumes. Ellos están usando disfraces, ¿ya? Esa es una opción. Y luego, otras muy comunes que vi, errores, era que usaban el there are o there is, y eso significa hay. Entonces, el is o are ya no está funcionando como el verbo to be, ¿ya? Ojo con eso. Y luego tenían
two people playing instruments, o two people dancing, o two people, otros ejemplos. Entonces, ¿cómo hacemos? Cambiamos esto, le sacamos el there are y podemos dejar two people y ponemos ahí el verbo to be, are playing instruments, o podemos decir ellos, que todos, they are playing instruments, ¿ya? Dos opciones. Por último, por ahí escribieron, the girl has a very long braid. Efectivamente, ella tiene una trenza muy larga, pero también, de nuevo, no estamos usando la gramática que debíamos usar. Por lo tanto, yo lo modifiqué y puse, the girl is wearing a braid. Y ahí ya estamos usando el presente continuo con el verbo to be y el ing, ¿ya? Además, recordar la fórmula, ¿cierto? De nuevo, de lo que era el verbo to be más el verbo ing, ¿cierto? Y el complemento. Y aquí le escribí algunas oraciones de acuerdo a la imagen. Y son mismas oraciones también que tomé de las oraciones correctas que ustedes escribieron. Entonces tendríamos, a girl is dancing, they are dancing, a child is jumping, the children are singing, they are celebrating a party, a man is playing the accordion, he's playing the drum, a girl is wearing a dress. Todas esas estaban correctas, estaban usando el presente continuo, así que muy, muy bien, ¿ya? Y bueno, chicos, esa era la ficha número 6, la retroalimentación. Por favor, tener presente todos nuestros, toda nuestra secuencia gramatical para que podamos escribir y nos entiendan lo que queremos decir, que en este sentido queríamos expresar el presente continuo, ¿ya? Recordar que el presente continuo no va a ser presente continuo si usted no agrega el verbo to be y no nos agrega la ing en el verbo, ¿ya? Es muy importante que usted lo haga para que se dé a entender como presente continuo, ¿sí? Hasta una siguiente oportunidad, chicos, que estén muy bien. See you next time. Have fun, guys.